la generación de los 60s. En el 68 yo ya era maestro, soy de la generación 63 de la Nacional de Maestros. En el 65 llegué a La Pradera, que para mí fue un cambio muy importante, no solo porque entraba al turno matutino, que era muy peleado entonces, sino porque tuve la suerte de conocer ahí a un maestro que distribuía el periódico militante de la Liga Comunista Espartaco. En el 66 yo era estudioso de esos temas y entré a la vocacional, ya como maestro. Tuve una primera experiencia porque en mi grupo decidimos candidatear a un compañero para la sociedad de alumnos y nos opusimos a la FENET. La FENET era la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, que era la expresión del PRI en el estudiantado, y obviamente la FENET se opuso a nuestra, digamos, iniciativa independiente, pero les ganamos y esa fue, digamos, como la primera experiencia. Al siguiente año entré a estudiar en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Politécnico en Zacatenco, entonces en el edificio 6, y entramos, según el calendario de aquel tiempo, entramos en febrero, y para mayo tuve mi primera participación. Resulta que mi escuela, la Escuela Superior de Física y Matemáticas, era una escuela muy activa políticamente. Sorprendente por la formación en apariencia ajena a la política. Física y matemáticas uno supondría que irían puros estudiantes que soñaran ser como Einstein, pero no. Había mucha actividad política y yo me di cuenta entonces que había llegado a una escuela que era bastante receptora de la problemática que entonces empezaba a vivir. Ya muchos años después supe que efectivamente el movimiento estudiantil empezaba a gestarse desde los 60s, desde la toma del Politécnico por el Ejército, desde la destrucción de los servicios de internado y comedor para los politécnicos. Es decir, que es un movimiento que se estaba gestando a partir de mucha represión, a partir de mucha intolerancia, y que en el 68, en la escuela donde yo estaba estudiando, pudimos entender que venía algo bastante grande. Ha sido ya muchas veces contada del conflicto que se dio entre los estudiantes de la Prepa Isaac Ochoa y la Vocacional 5, y todas las preguntas que siguen sin respuesta, por ejemplo, la coincidencia con la manifestación de protesta por la agresión de los policías a los estudiantes, que coincide con la marcha que había convocado el Partido Comunista para conmemorar el aniversario de la Revolución Cubana. Cosas que se han preguntado de por qué esta coincidencia, por qué este papel o decisión última de ir del monumento, del hemiciclo a Juárez al Zócalo, el encuentro con la policía ya preparada, la golpiza desmedida que se dio a los estudiantes, la aparición también que aparece como preguntas históricas no contestadas, de qué casualidad que había botes con piedras como preparados para agredir tanto a los policías como a los propios estudiantes. Lo cierto es que rápidamente nos dimos cuenta que había un malestar muy fuerte en la sociedad mexicana, y que los estudiantes, por la condición que tenemos, fuimos como el catalizador. La represión fue desmedida, no había casi razón por qué pensar que un conflicto de muchachos de preparatoria pudiera dar lugar a que la policía entrara a los edificios estudiantiles, golpeara indiscriminadamente tanto estudiantes como a muchachos que seguramente eran del barrio de la Ciudadela, que hubieran entrado a la escuela, pero también golpeaba a estudiantes, golpeaba a maestros. Fue una represión desmedida, como una especie de provocación histórica. Pero esto lo cuento porque en las condiciones de mi escuela,
que éramos bastante sensibles a la problemática social, pues inmediatamente se hizo la asamblea, inmediatamente nos lanzamos al paro, nombramos a nuestro representante y estuvimos muy al tanto de cómo se configuró el Consejo Nacional de Huelga, de cómo se configuró el plan, el pliego petitorio. Nos llamaron a nosotros la generación de los delirantes. Éramos delirantes porque nos orientaba el sueño o la idea o la fascinación, la imaginación de que México efectivamente podía cambiar, que era posible que el movimiento se organizara, que convocáramos a los obreros, a los campesinos, que empezáramos a tener experiencias de liberación como la de Topilejo, por parte de los estudiantes, la comprensión de los habitantes de Topilejo y padres de familia, de escuelas que empezaban a hacerse presentes en las manifestaciones. Siendo maestro de escuela primaria y siendo estudiante del Politécnico, yo era una especie de correa de transmisión. Los acuerdos de la asamblea yo los llevaba a mi escuela, en la colonia Pradera. Yo hacía las asambleas con los padres de familia, les planteaba los acuerdos y las versiones, los informes que escuchaba yo en la asamblea del Politécnico, y los padres de familia respondían muy bien. Por ejemplo, me tocó organizar la colecta de medicina, por ejemplo, para las guardias, de alimentos para las guardias. Se hizo la cooperación con los padres de familia y pusimos nuestra manta en la entrada de la escuela. La escuela ahora se llama Julio S. Hernández, en aquel tiempo ni nombre tenía. Y los padres de familia hacían cooperación, pasaba el bote y yo llevaba esa cooperación a la escuela, de la participación. Pero aquí lo más importante es que los padres de familia estaban enterados de que habíamos maestros que estábamos presentes en el movimiento estudiantil. Antes del 68 y poquito después del 68, desde el 67 y luego en el 69, a mí me tocó participar como estudiante y como formado en el movimiento del 68, me tocó participar en lo que los charros del CENTE llamaron los paros locos del magisterio. O sea, los paros locos del magisterio, en eso participó también Martín del Campo, el Telvina, maestros conocidos aquí en la UPN. Eran paros que se decidía organizar trabajando maestro por maestro, escuela por escuela, y obviamente en el Distrito Federal llegamos a parar escuelas de unas 10, 12 delegaciones, que le llamaban paros locos porque no tenían ninguna repercusión, pero que era una manifestación muy importante de que el dominio del charrismo sindical no era total, siempre que era un dominio que finalmente enfrentaba una resistencia. Y hay que decirlo que esa resistencia también forma parte de ese contexto cultural en el que ocurre el 68. También había comentarios de cómo uno libraba a los granaderos, cómo uno libraba a la policía. Empezaban a destacarse pues asuntos bastante heroicos, ¿no? Por ejemplo, en la defensa o mejor dicho, en la toma del casco de Santo Tomás, que realizó primero inicialmente la policía y no lo pudo lograr. Y no lo logró porque la resistencia de los estudiantes, apoyados por gente de las colonias, hoy ya sabemos que mucha gente de las colonias, muchachos que no habían entrado a estudiar,
no solo éramos estudiantes, también había muchachos de los barrios, de esos que son muy atrevidos, muy bragados, y que nos ayudaron a la defensa. Y eso se notaba pues cuando hacíamos nuestras brigadas en los mercados. Siempre había gente, obviamente, que nos rechazaba, pero había gente muy comprensiva y encontrábamos mucho apoyo. Yo a veces en son de broma digo que no solo estuve en la escuela donde se gestó de una manera muy interesante el movimiento estudiantil, que fue la Escuela de Físico-Matemáticas, sino que también la vida me puso en una zona escolar, la zona de la Pradera, donde circulaba el periódico militante y donde teníamos ya una perspectiva también de lucha. Y por último, yo nací, viví y en ese tiempo estaba viviendo en la colonia Romero Rubio, que también fue la primera colonia donde se organizó una resistencia a la violencia policíaca. En aquellos tiempos del 68, por donde quiera que yo caminara, fuera a la escuela como maestro, fuera como estudiante o incluso en la propia colonia, me encontraba con ese ambiente de resistencia. Digamos, me tocó en suerte o por destino o por lo que sea, me tocó estar en el centro de la resistencia naciente hacia la violencia del Estado, como estudiante, como maestro y como vecino. Y ya después de esta experiencia que culmina pues, prácticamente para el 2 de octubre, con la masacre, todavía me tocó vivir de manera activa los intentos de reanimar el movimiento. Hicimos una reunión, le llamamos la Plaza Roja de Zacatenco, porque el piso es rojo, nada más por eso le llamamos la Plaza Roja. Hicimos una asamblea para pensar, discutir la reanudación del paro. Había una rabia por lo del 2 de octubre, había un fuerte sentimiento de mantener la lucha, de que las cosas no quedaran así. Había también pues, una sensación de derrota, de que era imposible cambiar este país y que había que regresar a clases. También estaban las manifestaciones, hubo varios, en ese tiempo intentos de compañeros que tomaban las armas, se iban, con una ingenuidad que hoy a la distancia de más de medio siglo nos parece casi conmovedora, ¿no? Porque hubo compañeros que se fueron, según esto, a organizar la lucha a Veracruz, pero se fueron ya vestidos de guerrilleros, entonces no llegaron ni a la terminal de los camiones. El 68 no solo dio lugar a la, ¿cómo decirlo?, a la toma de conciencia de la problemática de este país, sino que también el 68 se convirtió como en el laboratorio donde las aspiraciones de la izquierda podían manifestarse. Y efectivamente, del 68 surge todo un anhelo para unir a la izquierda, por ejemplo, que encabezó en su momento Eberto Castillo. Fue una de las opciones, unir a la izquierda, unir a los distintos partidos, que entonces empezaron a proliferar. Estaba el PMT, estaba el PRT, estaba el PCT, el PRM, el POR, había muchísimos. Entonces esa primera idea de unir a todos los que habían apostado al cambio político vía la formación de partidos electorales, que fue un resultado del 68. Hubo las manifestaciones más perdurables que fueron las de tipo académico. Por ejemplo, la necesidad de que el movimiento no pasara desapercibido en la vida cotidiana de las escuelas. Como el movimiento estudiantil alimentó no solo el movimiento político electoral, con la formación de partidos, sino que también, y bueno, esos intentos guerrilleros
casi caricaturizados en aquel tiempo, sino que también dio lugar a otro movimiento, un movimiento muy importante. En aquel tiempo le llamamos los integrados a la producción. ¿En qué consistió este movimiento? Que los estudiantes del Poli y de la UNAM, los que nos consideramos más decididos o más claros con la necesidad de cambiar este país, abandonamos la escuela y nos fuimos a las fábricas o al campo. Entonces, esto de ser integrados a la producción tenía mucho que ver la ubicación con el nivel ideológico y demás cosas. Entonces siempre había una organización, yo formaba una organización que era, el nombre de la organización era el Movimiento Marxista-Leninista de México, pero en la jerga estudiantil simplemente nos decían los mamelucos. Y estaban los de política popular, con más arraigo en la UNAM, que eran los polipopos. Entonces, los polipopos de política popular de la UNAM y los mamelucos del Movimiento Marxista-Leninista de México, del Poli, tomaron acuerdos para que a la gente más destacada o más convencida o más clara en la transformación, la necesidad de transformar este país, se les llevara a los lugares para empezar a gestar un cambio. Entonces hubo compañeros que nos fuimos a las fábricas. Entonces estuve en varias fábricas, en todas me corrieron. En alguna formé parte de la Comisión Revisora del Contrato Colectivo. Y si bien ganábamos cosas, lo cierto es que si yo hablaba para argumentar, en ese momento estaba firmando mi despedida, ¿no? El 68 mexicano estuvo acompañado de un movimiento estudiantil internacional y con un fuerte arraigo e intención de vinculación con lo que llamamos en aquel tiempo las clases populares. Se dio el gran movimiento, acontecimiento histórico, y que después del 2 de octubre no terminó el movimiento. El movimiento continuó con intentos de organización popular en las fábricas, en las colonias, en lugares del norte del país, y que pues uno de estos años después llegó a Chiapas. Universidad Pedagógica Nacional. Educar para transformar.